Este es el podcast de Sky Eagles, donde las verdades bíblicas y la realidad del mundo colisionan sin filtros. Si estás listo para cuestionar, pensar y volar alto, este es tu espacio. Comencemos. Bueno, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de Sky Eagles. Estamos muy felices nuevamente de estar con ustedes y hoy, en esta oportunidad, vamos a traer una serie de programas bastante interesantes, arrancando con las Torres de Babel modernas. Y en efecto, esta va a ser, digamos, lo que tenemos planeado es justamente que esto sea una serie profética de 3 programas, arrancando por supuesto con lo que mencionamos de las Torres de Babel modernas, que lo que tiene que ver con la soberbia, la rebelión en contra de Dios y la era tecnológica, pasando por la marca de la bestia, un tema bastante, bastante álgido, que tiene que ver justamente con el control global y las señales proféticas del fin, y para terminar con la gran tribulación, los últimos tiempos según las escrituras, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, pues le doy la bienvenida a nuestros contertulios en esta oportunidad. Luis, David, un gusto saludarlos y tenerlos nuevamente aquí con nosotros. Buenas noches, Javi. Un saludo para Juan David y también para todos nuestros espectadores, nuestra audiencia. Y bueno, Javi, ¿dónde nos pueden encontrar? ¿En cuáles redes pueden seguirnos? ¿Nos pueden apoyar en cuáles redes? ¿Cuáles son las redes de Sky Eagles? Además de YouTube, ¿qué otras tenemos, Javi? Tenemos Facebook, / Sky Eagles Ministry. También estamos en Instagram con instagram.com/Sky Eagles Ministry, todo pegadito. En X también estamos con Sky Eagles Ministry. En TikTok también nos pueden encontrar con Sky Eagles Ministry y por supuesto estamos en Spotify, que ahí es donde estamos justamente pues transmitiendo todos estos, lo que tiene que ver ya con los podcasts como tal, ¿no? O sea que aquí debajo en el video nos encuentran en Spotify, Facebook, X, Instagram, TikTok. Ahí en la descripción del vídeo, ahí estamos ahí están los enlaces para que nos sigan y les queremos recomendar que hay bastante ya material muy interesante que hemos venido produciendo para ustedes, justamente. Sky Eagles es un canal 100% hecho ¿en dónde? Esto es aquí en Colombia. Bueno, sí, producto colombiano a mucho orgullo, ¿no? 100% Made in Colombia. 100% hecho en Colombia. Apóyanos, compartan, por favor. Mire, vienen muy buenos programas y a quienes se han suscrito un agradecimiento. Comenten, no se queden sin comentar, suscríbanse, síganos y por favor compartan. Sí, compartan con sus amigos, también en sus redes, porque vienen temas muy buenos, muy interesantes que estamos trabajando. Y bueno, Javi, entonces hoy el programa, ¿de qué se trata? Es justamente una serie una serie profética completa para nuestro juicio, que tiene que ver justamente con 3 temas que queremos hacer como un símil entre lo que estamos viviendo actualmente y lo que se vivió en su momento según el relato bíblico. Y pues queremos ahondar en un tema muy, muy interesante, que es las Torres de Babel modernas, ¿sí? Entonces queremos hacer como esta primera parte pues va a ser una serie profética explorando los paralelismos del relato bíblico con nuestros tiempos actuales y ver o sea, esa cantidad de información que se suscitó en su momento, o sea, que se vivió, y los datos que tenemos versus lo que estamos viviendo actualmente y las Babel modernas que estamos viendo y que ya les vamos a contar un poco de qué se trata. Y a partir de ahí pues vamos a hablar acerca de la marca de la bestia como una segunda parte, bueno, comillas, de esta serie completa, que pues obviamente ese tema tiene que ver con el control global, las señales proféticas del fin, pues la marca de la bestia, ¿no? Todo lo que hay en torno ahí, el morbo, los clichés. Seguramente hay mucha información ahí que vamos a regalarles a ustedes, y terminar con la gran tribulación, porque también hay mucha confusión en torno a esto, y pues de ahí se van a desprender otros programas adicionales que tienen que ver con las 70 semanas de Daniel, la mitad de la semana 70, que es la que hace falta. Hay bastante confusión en torno a ese tema, y bueno, otros temas que tienen que ver con los sellos, las edades de la iglesia, el quinto y el sexto sello específicamente, que es lo más álgido que digamos que es lo que se está viviendo actualmente.
y pues toda la cantidad de información y de sesgos y de confusión que hay en torno a estos tres temas que son bastante controversiales y pues que realmente muy poca gente los toca. Y pues sin más preámbulos, bienvenidos y ahí los estamos también leyendo y por favor compartan nuestro canal. Bueno, Javi, respecto a la Torre de Babel, este relato bíblico tan impresionante que nos narra la escritura acerca de un rey y que empieza esta mega obra, esta mega estructura, cabe, digamos, viniendo ya a centrarnos un poco en el tema de la edificación, de la construcción. Durante muchos siglos, la estructura más alta construida por el hombre fue la Gran Pirámide de Giza, que tiene una altura de 146,6 metros. Solamente hasta el año de 1710, en la ciudad de Londres, se levantó la Catedral de San Pablo, cuya torre, digamos, alcanza una altura de 149 metros. Es decir, casi que no le pueden quitar el reinado a la Gran Pirámide de Giza solo hasta el año de 1710. Luego, en Alemania, en la ciudad de Colonia, se edificó la Catedral de Colonia en 1880, con una altura de 157,3 metros. Luego, el reinado le duró poco a la Catedral de Colonia. Ya en 1885 se levantó el monumento a Washington con una altura de 169,1 metros. Luego, para el año de 1889, en la ciudad de París, Francia, se termina la construcción de la Torre Eiffel en 1889, que alcanzó los 300 metros de altura. Son estructuras importantes para nuestra época, tiempos modernos, pero ahorita vamos a ver las verdaderas dimensiones de la Torre de Babel. Bueno, digamos, este personaje Nimrod, que es, digamos, el centro acá de todo lo que tiene que ver con la construcción de la Torre de Babel, y que se menciona en el libro de Génesis, capítulo 10, versículos 8 al 12. Ahora nuestro maestro bíblico nos va a dar la perspectiva teológica, como es costumbre, el que es experto en términos de las escrituras. Y digamos, es importante analizar a este señor. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a estudiar, a recibir el contexto de lo que fue esta obra, esta construcción. Nimrod era bisnieto de Noé, hijo de Cush y nieto de Cam. Entonces, en ese orden de ideas, podemos deducir de que posiblemente Nimrod conoció a través de la tradición oral lo que fue el diluvio, el acontecimiento, el cataclismo del diluvio, ya que Cam fue uno de los supervivientes junto con Noé en el arca. Fue testigo de primera mano de todo lo que ocurrió en el mundo antediluviano. Entonces, digamos que Nimrod posiblemente se enteró de los acontecimientos relacionados con el diluvio, el juicio sobre la humanidad. La Biblia lo describe fundamentalmente con dos títulos. Uno, poderoso en la tierra. Fue el primer hombre que llegó a ser poderoso. Era un tipo valiente que, digamos, comenzó un liderazgo, ¿sí?, político, y empezó a organizar reinos. También se le describe como un vigoroso cazador en oposición o en contra de Yahweh o de Hashem. O sea, era un vigoroso cazador. En la versión Reina Valera 60 dice delante. Esa palabra pues me parece que no concuerda bien con el mensaje o con la idea del texto, porque no era delante, era en oposición. Él estaba en contra del creador, del eterno. Nimrod era un cazador excepcional en una época donde los animales salvajes acosaban bastante al hombre, ¿no? Digamos, estos habitantes, si tenían sus animales domésticos o sus parcelas, vivían acechados por animales salvajes. Entonces este señor Nimrod empezó a darles ciertas garantías debido a que se dedicaba a la caza, era uno de sus fuertes. Este uso en contra o en oposición a Dios, Nimrod era un hombre poderoso, era también un autócrata, un tirano, y que buscaba su propia gloria, estaba más empeñado en su ego. Fue fundador de ciudades y reinos. O sea, Nimrod es reconocido como el fundador de varias ciudades y el primer rey de un imperio postdiluviano en Mesopotamia, ¿no? Reinó en Sinar,
lo que después sería Babilonia, también Babel, Erech, Akkad y Calne. Entonces posteriormente extendió su dominio y edificó, reconstruyó ciudades en Asiria, incluyendo Nínive, Rehoboth, Calá y Resén. Aunque digamos el texto bíblico no hace una mención muy puntual, o sea, la Biblia a veces deja como ciertas zonas grises, llamémoslo así, no nos da específicamente los datos completos. Se entiende que Ninro haya sido el que ideó, ¿sí?, la torre, de acuerdo, digamos, a diferentes textos apócrifos. Se sabe que él fue el que empujó esta megaestructura, ¿sí? Él es el líder bajo cuya dirección se comenzó la construcción de la Torre de Babel, ¿sí? Porque su reino comienza con Babel y él quería construir un imperio y hacerse un nombre, o sea, hacerse famoso, ¿no? Esto se alinea pues perfectamente con una motivación de orgullo y rebelde y una rebeldía detrás de la torre. Nimrod también en cierta medida es un símbolo del orgullo humano, de la ambición de poder y del intento, el primer intento de establecer una civilización organizada y unida sin rendirle cuentas al creador. O sea, era un opositor. Hay una figura interesante aquí que no se menciona en la escritura, pero que históricamente sí se puede relacionar con Nimrod y hace referencia a Samur-Ramat o Semiramis. En la Biblia, en Génesis capítulo 10 versículos 8 al 12, solo nombra a Nimrod como un poderoso cazador delante de Yahweh y el fundador de varias ciudades como Babel, Erech, Akkad, Calne y Nínive. Sin embargo, en otros relatos y en otras tradiciones culturales y extrabíblicas se menciona a la esposa de Nimrod, Semiramis. La asociación entre Nimrod y Semiramis proviene de varias fuentes históricas y literarias, pues que no son propias del relato bíblico de las escrituras, ¿no? Semiramis se asocia con Nimrod, ¿no?, en algunas tradiciones judías y también en escritos posteriores como el Midrash, identifican plenamente a Semiramis como la esposa de Nimrod. La asocian también con la fundación de Nínive. Digamos, Hislop y otros autores presentan a Semiramis como la esposa de Nimrod y además como su madre. O sea que Semiramis fungía como la esposa, pero también en algunos relatos se dice que también era la madre. Ella lo deificó a Nimrod como el dios solar. Luego ella da a luz un hijo llamado Tamuz y sostiene que era Nimrod, o sea, su esposo, su ex esposo, reencarnado y concebido milagrosamente. Ella fue la que estableció el culto a la madre y el hijo y se proclamó a sí misma como la reina del cielo. Esta reina, Semiramis, es un personaje bastante oscuro, o sea, hay datos bastante perturbadores acerca de quién era esta reina, Semiramis. O sea, digamos, el nombre original era Samur-Ramat y fue una reina regente del imperio asirio. Se cree que reinó entre el 811 hacia adelante. Ella era la esposa también, o fue la esposa de Shamshid-Adad V, que reinó aproximadamente del 823 al 811 a.C. Fue esposa del rey Nimrod, ¿sí? Es referido como el rey fundador del primer imperio de Asiria. Según fuentes antiguas y ulteriores, a él se le atribuye el epónimo de la famosa ciudad de Nínive. Esta reina gobernó por unos 42 años aproximadamente y pues fue un personaje bastante controvertido, Semiramis. Ella también se casó con Oannes, que era un oficial de Nimrod, que fue gobernador de Siria, ¿sí? O sea que era una persona que tuvo varios esposos a lo largo de su vida, ¿no? Se casó luego con el mismo rey Nimrod, luego de asesinar a su primer marido. Luego asesinó al propio Nimrod, estando embarazada de un hijo ilegítimo a quien llamó Tamuz. O sea que ella, teóricamente, según la historia, asesinó a su primer esposo, luego se casa con Nimrod, que también se supone que era el hijo. Luego asesina al propio Nimrod porque estaba embarazada de un hijo ilegítimo a quien llamó Tamuz.
que afirmó ella que era la reencarnación de Nimrod. O sea, era un enredo tremendo, Semiramis, ¿no? Como para darle un contexto a esto de la figura histórica de Samur-Ramat. Entonces, hay un tema también interesante y que es un poco controversial, que son las medidas de la Torre de Babel, porque digamos que hay muchas controversias y muchas contradicciones acerca de la estructura como tal, ¿no? Según la arqueología, digamos, y algunos textos históricos, la mayoría, digamos, de estudiosos coinciden que la Torre de Babel real era el sigurat de Etemenanki, que pues era un sigurat de poca altura, ¿no? Que se cree que llegaba a alcanzar a máximo unos 90 metros y que cuya base era de 90 por 92 metros de lado, no era muy grande, de 90 metros por 90 metros de lado, y la altura se estima que era aproximadamente 90 metros y que estaba constituido por unos 7 pisos aproximadamente. Esa es la versión de los arqueólogos y de los historiadores, ¿no? La Biblia como tal no nos proporciona cifras. El libro de Génesis solo describe la intención de los constructores de hacer una torre cuya cúspide llegara hasta el cielo. Génesis capítulo 11, versículo 4. Lo que sugiere una estructura muy ambiciosa, de gran altura, una mega obra. Pero en el libro apócrifo de los jubileos hay unos datos bastante reveladores, y según las medidas que nos entrega el libro de los jubileos, que es un texto apócrifo, la altura total de la torre era de aproximadamente 2.405 metros. Ah, no, perdón, la altura de la torre era de 2.581 metros, perdón, me equivoqué ahí. La altura total de la torre era de 2.581 metros. Y la base, la torre era rectangular aproximadamente. La base tenía por el lado más corto, la base, 2.405 metros, que esa era la base, perdón, me había equivocado ahí con el dato. Y por el otro lado, 5.550 metros. O sea, de un lado tenía casi 2,5 kilómetros y del otro tenía 5,5 kilómetros. Era una base inmensa que cubría una extensión total de 1.334 hectáreas. Una obra colosal, una megaestructura en toda su dimensión, una construcción ciclópea enorme que alcanzaba 2.581 metros de altura, es decir, cumplía con el requerimiento de llegar hasta el cielo, porque a esa altura, pues, digamos que la temperatura de la base a la cúspide se reducía varios grados, ¿no? Yo creo que ahorita Juan David nos puede decir cuánto es que reduce la temperatura por grado, si no estoy mal es creo que son cada 180, cada 200 metros, es decir que en relación de la base a la cúspide podía haber una diferencia en temperatura de 12 grados aproximadamente, no sé si ahorita me corrigen. O sea que era una obra monumental, una cosa que a kilómetros la podía usted ver. Según algunas fuentes, eruditos, expertos en este tema, ellos calculan que trabajaron alrededor de 100.000 personas o más durante aproximadamente unos 43 años, según relata el libro de los jubileos. Entonces, esto trabajando 24 horas en turnos, ¿no? Yo imagino que eran varios turnos. Y había una logística descomunal que era la que proporcionaba agua y alimentos para los obreros, que alcanzaron los 2.581 metros, y que fue alrededor de esta torre que el mundo antiguo se une, ¿sí?, para este propósito material, pero también había un propósito político, ¿sí?, de Nimrod, de ser el gobernante, el líder, y obviamente que esta torre tuvo un impacto económico debido a la gran cantidad de recursos que se emplearon para su construcción. Era que, digamos, si lo ponemos en un contexto simple, había toda una economía alrededor de la torre, de la edificación, suministro de todo tipo de bienes y de servicios para los que trabajaban allí, ¿no? Entonces, digamos que la economía del mundo antiguo en ese momento giraba
alrededor de la torre, o sea que hablamos de un sistema que era integral, ¿no? No solamente era político, era económico y también esta torre tenía un propósito religioso, ¿no? Era también era un tótem, ¿no? Alrededor del cual todos estaban y porque Nimrod les había prometido una bendición, una protección en caso de un nuevo diluvio, esta torre les iba a proveer refugio y iba, pues digamos, a servir para sobrellevar cualquier catástrofe y que la humanidad se pudiera salvar por sus propios medios, ya sin intervención divina. Y creo que por ahora en esta introducción voy a dejar hasta acá y que Juan David nos dé hasta aquí, hasta este momento donde estamos hablando de digamos, del contexto de la torre y de cómo se une la humanidad por cuenta de este rey poderoso Nimrod, y que nos hable un poco también de, bueno, qué sentido tenía en ese momento construir esta torre y por qué estos hombres en cabeza de Nimrod se rebelan contra el creador. Bueno, primero que todo, qué gusto estar otra vez con ustedes. Un saludo para Javi, para Louis y para toda nuestra audiencia que están muy juiciosos hoy, como siempre, acompañándonos en estos programas tan polémicos, tan interesantes. Acá abajito van a aparecer nuestras redes sociales para que nos sigan, para que nos visiten. Y no se les olviden que también tenemos un sitio web donde están los blogs, donde constantemente publicamos información nueva, que es skyeagles24.com. Me gustaría empezar como leyendo Génesis 11, no sé qué opinen ustedes, como para entender un poco más la parte teológica, sí, la parte bíblica. Y por supuesto, aparte de la parte bíblica, o sea, es ver la ingenuidad y digamos, lo pretencioso que ha sido el ser humano desde siempre, ¿no? O sea, yo no me imagino estos tipos pretendiendo salir o escapar de los juicios de Dios construyendo una torre que llegue hasta el cielo, ¿no? Como en Génesis 11 que dice, haremos una estructura, bueno, una torre en este caso, que llegue hasta el cielo, viejo. Ustedes miran hoy en día el Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo, y lo que supuso la construcción de esa estructura, no solamente el reto de ingeniería, el reto arquitectónico, el tema del hierro, del hormigón que se utilizó ahí, y toda esa, digamos, ese andamiaje para poder lograr esa obra de ingeniería, porque eso es eso es espectacular. ¿Cómo será haber sido o haber estado en esa época? En donde pues lo que nos dice Luis, ¿no? Es 3 veces más o menos, es el triple de lo que es actualmente el Burj Khalifa, ¿no? Allá en Emiratos Árabes. Entonces, más allá de eso es ver la soberbia, ¿no, David? Y al mismo tiempo la ingenuidad de estos tipos, creyéndose que podían escapar del juicio de Dios, ¿no? Y ahí el relato lo menciona bastante bien, ¿no? Ahí en Génesis. Bueno, con respecto a lo que Javi dice, es muy interesante porque sí, ellos fueron bastante ingenuos, porque es que ellos construyen esta imponente estructura en un valle. Pues yo no sé, pero yo, si me lo preguntan, David Patiño, yo lo hubiera construido sobre una montaña, ¿cierto? Pero en un valle baja el agua de la montaña y se lo lleva. Entonces yo creo que sí fueron bastante ingenuos. Ahora, bueno, antes de leer la cita de Génesis 11, que son solo 9 versículos los que nos hablan de esto, decirle a nuestra audiencia que Babel o Babilonia constituye uno de los símbolos más persistentes de la Biblia, porque esto ha venido a convertirse en un paradigma de nuestra civilización occidental, que es heredera no solo de la Biblia, sino de aquello que la Biblia ha condenado, es decir, de los grandes imperios que se divinizan a sí mismos. Entonces, la falsa religión se identifica conforme a este símbolo con la construcción de los imperios que quieren dominar sobre el conjunto de la humanidad. Y algo que me parece a mí interesante del relato del Génesis o del relato de la Torre de Babel que nos da Génesis es que la construcción fallida de la torre y la ciudad de Babel ofrece la cuarta versión general del pecado de los hombres.
Y cuando digo la cuarta versión es porque el primer pecado fue el de Adán y Eva, el segundo fue el asesinato de Abel y el tercero fue la perversión que los llevó a la destrucción del diluvio. Entonces podríamos decir que este fue el cuarto gran pecado de la humanidad en aquella época, ¿no? Bueno, pero entremos en materia. Vamos a pedirle a nuestra audiencia que tome papel y lápiz para que apunte las citas bíblicas que vamos a estar dando a lo largo del programa y que tengan su Biblia al lado para que nos acompañen en la lectura de Génesis capítulo 11 versículo 1 en adelante. Voy a leer por facilidad y comodidad la Reina Valera 1960, pero pues ustedes en sus casas pueden leer la versión que quieran. Dice así, en mi Biblia tiene un título que se llama La Torre de Babel, dice versículo 1, Génesis 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Hasta ese momento solo había un idioma, que no sabemos a ciencia cierta si era el hebreo o el siriaco, bueno, no sé. Y dice, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagámonos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Es interesante cuando leemos Génesis 11, porque es que dice que en el versículo 1, que todos tenían una sola lengua y las mismas palabras. Pero si usted lee su Biblia, en el capítulo 10 dice, cuando habla de los descendientes de Noé, que por lo menos en el versículo 5 de Génesis capítulo 10 dice, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua conforme a sus familias en sus naciones. En el versículo 20 dice, estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Y dice en el versículo 31, estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Entonces aquí hay algo interesante. El que lea el capítulo 10 y lea el capítulo 11 dice, pero en el capítulo 11 me está diciendo que todos tenían su propia lengua, vivían en su tierra y en su propia nación, pero el capítulo 11 en el versículo 1 me dice que una sola lengua y unas mismas palabras. Entonces, ¿cómo es ahí? Pues bueno, la explicación es sencilla. Lo que está diciendo Moisés en el versículo 1 de Génesis 11, o lo que está haciendo Moisés, que es el escritor de este texto, es haciendo un recuerdo, ¿sí? Está trayendo a memoria el evento de la Torre de Babel y está diciendo, vea, lo que pasó es esto, esto y esto. Él en el capítulo 10, en los versículos que leímos, él ya había dicho que los descendientes de Noé se fueron cada uno a su patria, a su nación y tenían un idioma diferente. Pero él, para explicar esos idiomas o de dónde nacen esos idiomas, porque en el capítulo 10 no lo explica, entonces tiene que devolverse en el tiempo e introducir el relato de la Torre de Babel. Porque en el relato de la Torre de Babel es donde entendemos de dónde se originaron esas lenguas que tenían esos pueblos en el capítulo 10 del Génesis. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Entonces lo que Moisés está haciendo es un recuento del evento de la Torre de Babel para darnos la introducción y explicarnos cómo fue que nacieron las lenguas y cómo fue que se dispersaron estos habitantes por la faz de toda la tierra. Dice
el versículo 2, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Esta llanura se encuentra, dicen los estudiosos, que a 80 kilómetros al sur de la actual ciudad de Bagdad, en el territorio de Irak. Y se dijeron, versículo 3, unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Vemos acá que ellos tenían acceso a la tecnología, digamos que moderna para su época, que era la cocción de ladrillo. Hay dos formas de hacer ladrillo. Una es coger el barro y ponerlo a secar al sol, que ese es un ladrillo que pues me permite construir hasta 2 metros, ¿sí? 3 o 4 metros. Pero de ahí para allá no, porque no soporta el peso. Pero ellos aquí tenían una técnica avanzada de construcción. Y es que ellos cocían el ladrillo en horno. Y esos ladrillos en horno soportan una altura más elevada en construcción y soportan el peso de grandes estructuras. O sea, ellos no eran primitivos como nosotros muchas veces creemos. No, ellos tenían una tecnología avanzada para construcción. Por eso cuando Lewis dice que, de acuerdo al libro de los jubileos, donde se relata que la altura de la Torre de Babel era de 5.433 codos y 2 palmos, o sea, estamos hablando del triple en altura de lo que es nuestra construcción más alta, que es el Burj Khalifa, que tiene 828 metros. Esta torre tenía 2 kilómetros 500 metros, y esos ladrillos eran cocidos en horno y eran de un tamaño más grande que los ladrillos que nosotros tenemos, porque tenían que soportar el peso de esa estructura tan inmensa. Hay un tema, Juan David, ahí que cabe resaltar, ya que su merced está hablando acerca un poco de los detalles de la construcción, y también es que no lo toman en cuenta cuando hablan de la torre, es la dimensión de la base. Dice Sí, que era tenía por un bastante lado grande. 5.550 metros de un lado por 2.405, es decir, esta base se iba reduciendo poco a poco en la medida que iban escalando, y le permitía, digamos, que la presión del peso de la estructura se repartiera en una base muy amplia. Mire que la base tenía 1.334 hectáreas. Si hay algún ingeniero civil que vea este programa, nos pudiera también comentar ahí en la caja si en una base de esas dimensiones se puede o no levantar una estructura de 2.581 metros, y que, digamos, el peso de esos 2,5 kilómetros se puedan distribuir en una base tan amplia. Es decir, si a nivel de ingeniería esto es viable, y si es perfectamente, digamos, una proporción que le permitiera a los constructores no sobrecargar la estructura, cosa que por efecto, digamos, de la gravedad no se fuera a ir al piso, ¿no? Sí, lo que menciona Lewis es muy interesante, porque es que las estructuras antiguas, como los zigurats, como las pirámides, todas, bueno, digamos que lo que nos da la palabra para entender esto es las pirámides antiguas, ¿no? Las pirámides pues tienen una forma triangular, y los zigurats, como la Torre de Babel, que también era un zigurat, pues tiene forma piramidal. Entonces esto quiere decir que su base es bastante ancha, y a medida que va incrementando la altura, se va reduciendo para terminar en forma piramidal. Y pues esto tiene una explicación sencilla, y es que normalmente las pirámides o estos zigurats eran templos, ¿no? Pero bueno, nos estamos saliendo un poco del tema. Estamos explicando, vamos el versículo 3. Ya explicamos lo de la tecnología de construcción, que era la cocción de ladrillos. Dice el versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso. Cambia la versión de la Biblia, porque es que en la Reina Valera dice hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. Pero esta versión, que es la Biblia de las Américas, dice hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Acá hay un gravísimo problema, y es que cuando ellos dicen hagámonos un nombre, ellos estaban buscando fama, ellos estaban buscando gloria,
pero no era gloria para Dios. No estaban alabando o exaltando al Creador. Ellos querían exaltarse a ellos mismos. Pero dijeron, hagámonos un nombre, seamos famosos. ¿Y por qué querían hacerse famosos? Pues porque si eran esparcidos por todo el mundo, pues el resto de los habitantes del mundo iban a reconocer, ah, usted es de Babilonia, usted es de Babel, uy, ustedes son los duros. Pues claro, cuando usted es famoso, lo reconocen en cualquier lado donde usted se pare, ¿no? Y aquí vemos un problema. Ellos buscaban fama, ellos buscaban su propia gloria. Ellos se empezaron a olvidar de Dios. Y eso es un paralelo con el mundo moderno. Y ya lo habíamos visto en programas anteriores. No sé si recuerden cuando citamos 2 de Timoteo capítulo 3, donde dice que en los postreros tiempos abundarán o habrán hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios. Es igualito lo que estamos viviendo ahorita, lo que están mirando allá. ¿Por qué? Porque es que hoy en día todo el mundo busca fama, todo el mundo tiene redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, no sé qué, porque todo el mundo quiere fama, pues todo el mundo quiere ser reconocido. Entonces, vivimos un tiempo muy parecido, ¿no? Dijeron, hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Acá hay otro problema. Ellos dijeron, hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. O si somos dispersados, dicen en otras versiones, sobre la faz de la tierra. Ellos, buscando su fama, buscando glorificarse a sí mismos, se olvidaron de Dios y se olvidaron de las promesas de Dios. Porque cuando ocurrió el diluvio, en Génesis 8:21, si usted lo lee, Génesis 8:21, dice Dios que no iba a destruir más la tierra, o no con agua, o no con un diluvio. Pero ellos dijeron, no, hagámonos un nombre, hagámonos famosos por si somos esparcidos. Dios no los iba a destruir, no los iba a esparcir, no los iba a destruir. Pero ellos dijeron, no, pues si Dios nos vuelve a intentar destruir, pues hagámonos un nombre y seamos famosos. ¿Y la torre para qué era? La torre tenía varios motivos. Ahorita más adelante les voy a explicar esos motivos. Dice, y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Cuando la Biblia dice, y Jehová descendió, o el Señor descendió para ver la torre, no quiere decir que es que Dios allá desde su trono no sepa qué es lo que usted y yo hacemos. No. Lo que pasa es que el escritor del Génesis usa una figura literaria de antropomorfismo para explicar la atención que en ese momento Dios le estaba prestando a ese suceso. Pero Dios no tiene necesidad de bajar a la tierra. Además, algo que creo yo en lo que he estudiado y he leído, es que Moisés, que es el escritor, lo que él estaba tratando de hacer era como una burla, porque cuando usted construye una pirámide, un zigurat, cuando usted hace una estructura bastante alta, es porque usted quiere subir al cielo. Pero esta torre era tan alta que aún así Dios tuvo que bajar a ellos. Entonces es como algo irónico, es como algo burlesco que hay ahí dentro del texto, ¿no? Y dijo el Señor, he aquí son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Hasta ese momento todos eran un solo pueblo. Todos se entendían a la perfección porque todos hablaban con las mismas palabras en el mismo idioma. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacerles será imposible. ¿Por qué Dios dice que nada de lo que se propongan hacerles será imposible? Porque es que cuando Dios creó al hombre lo dotó de creatividad, de ingenio, le dio muchas capacidades, y aún a pesar de la maldición de los capítulos anteriores del Génesis, el hombre conservó eso, conservó su creatividad, su ingenio. Por ello ellos estaban haciendo esta super mega estructura, porque tenían la capacidad para hacerlo y porque estaban en común acuerdo. Todos hablaban el mismo idioma, todos se entendían y estaban de acuerdo en que ellos querían algo que los hiciera famoso, que les diera un nombre, y ellos querían llegar hasta el cielo. Y dice Dios, bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Acá este versículo es interesante porque los que sostienen la doctrina trinitaria, entonces cuando dice vamos, descendamos o bajemos, está hablando la Trinidad, ¿no? Está
Está hablando el Padre Está, con el Hijo y con el está en Espíritu Santo. plural, ¿no? O sea, es como una conversación en plural ahí. Hay varios ahí. Sí, hay varios ahí. Y otros sostienen que Dios está hablando es con sus ángeles más cercanos, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Después hablamos de la Trinidad y de todo lo que quiera. Dice, así los dispersó el Señor. Dice, bueno, y ahora confundamos allí su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Dios desciende, Dios baja a ver lo que están haciendo en la torre. Y Dios dice, nada de lo que han empezado a hacer les será imposible. Entonces confundamos su idioma. ¿Qué pasó? Dios les había hecho una promesa de que no los iba a destruir. Y Dios no los destruyó. Simplemente confundió o creó nuevos idiomas para que ellos no se pudieran comunicar. Y al no haber comunicación, porque imagínese usted está en el piso 80 de un edificio. Y usted le dice al otro, alcánceme una carga de ladrillos. Y el otro le llega ya con un montón de paja o con tejas o con otra cosa, ¿cierto? Entonces, Dios no los destruyó, pero sí los confundió para detener la obra. Y dice, y así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Dice que dejaron de edificar la ciudad. Ellos paró la construcción tanto de la torre como de la ciudad, porque es que ya no se entendían. Entonces tuvieron que empezar a desplazarse y dice, por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Acá hay algo que es curioso y es que la palabra Babel en acadio significa puerta del cielo, pero en hebreo la palabra Babel viene de la palabra Balal y significa mezclar o confundir. Dependiendo digamos que del lenguaje o del idioma, la palabra Babel tiene una connotación totalmente diferente. ¿Por qué es importante leer la Biblia para entender el relato que nos da el Génesis? Hay varias razones. La primera es que el hombre siempre ha querido hacerse famoso, el hombre siempre ha querido ser autónomo, el hombre siempre ha querido ser independiente de Dios. Y ese pecado de allá es el mismo pecado que tenemos nosotros acá. Otra cosa que decía el texto y es que ellos estaban buscando no ser destruidos de nuevo o buscar una forma de protegerse de un nuevo diluvio. Otra cosa que me gustaría resaltar es que Dios no los destruyó porque Él había prometido que no los iba a destruir, pero sí los confundió para obligarlos a que cumplieran el mandato que Él les dio. Si usted busca en su Biblia cuál fue el primer mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva, Génesis 1:28 y Génesis 2:15 dicen, Dios les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Génesis 1:28 y Génesis 2:15 dicen exactamente lo mismo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Y ese es el mandato de Dios, llenar la tierra. Génesis capítulo 9, versículo 1, después del diluvio, ¿cuál es el mandato que Dios le da a Noé y a sus descendientes? Fructificar, multiplicados y llenar la tierra. La orden que Dios les dio, ¿cuál fue? Llenar la tierra, que se dispersaran por toda la faz del planeta. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se rebelaron contra Dios. Y el nombre de Nimrod significa rebelarse. Por eso en el texto de Génesis del capítulo 10, que lo mencionó Lewis, dice que y Cush, en otras versiones dice Cush, y Cush, versículo 8, capítulo 10, engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y si usted busca a través de la historia, Nimrod fue el primer poderoso en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que él era un líder nato, él era un líder natural. Todo el mundo hacía lo que él quería. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, dice en el versículo 9. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Pero es que la palabra delante no quiere decir que esté de primero, sino quiere decir en contra. Este fue el primero que se puso en contra de Dios, este fue el primero que se rebeló. Y por eso llegó a ser poderoso, porque él influenció a los que estaban a su alrededor. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y dice, y fue el comienzo de su reino Babel, que después sería conocida como Babilonia, Erech, Akkad y Calné en la tierra
de Sinar. Y de esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Calá y Resén entre Nínive y Calá, la cual es la ciudad grande. Todas estas ciudades, lo que sí quiero que entienda nuestra audiencia es que este relato no es mitología, no, esto es historia. La Biblia no habla de mitología, la Biblia habla es de datos históricos. Y si usted quiere pruebas, pues mire todos los descubrimientos arqueológicos. Ya se descubrió dónde estaba Nínive, ya se descubrió dónde estaba Calá. Usted lo puede investigar ahí por el internet. La Biblia no habla de mitología, la Biblia habla es de hechos reales. Y este personaje fue real. Y les quiero recomendar un libro bastante interesante que se llama Babilonia Misterio Religioso de Ralph Woodruff. Se llama Babilonia Misterio Religioso de Ralph Woodruff. Ya les voy a mostrar el libro. Este libro. Si usted quiere entender por qué es importante este tema que estamos hablando hoy, cómprese este libro. Porque es que Babel ya no existe. Babilonia, la ciudad histórica, ya no existe. Pero su religión sí existe. Su religión sí existe. Y hay algo, voy a explicarlo con un ejemplo sencillo. Cuando usted está en su casa y alguien está viendo una película, usted llega al final de la película y usted dice, uy, yo no entendí el final. ¿Qué le dice la otra persona? Ah, eso fue porque usted no vio el principio, porque cuando usted llegó yo ya llevaba la mitad de la película, ¿cierto? Eso pasa con la Biblia. Usted no puede meterse a estudiar Génesis si no leyó, no puede meterse con Apocalipsis si no entendió lo que dice en Génesis y no siguió la secuencia hasta llegar a Apocalipsis. La Biblia es como una película, es como como una novela. Usted no puede entender el final de la novela si no vio el principio. Usted no puede entender el final de la película si no vio el principio. Usted no puede entender por qué Apocalipsis llama a Babilonia un misterio religioso si no sabe lo que ocurrió en el principio. Si usted no sabe quién es Nimrod, si usted no sabe quién es Babel, si usted no sabe lo que pasó ahí. Lewis mencionó algo que es interesante. Él habló de Semiramis, él habló de Tamuz, pero si usted no leyó el Génesis, no lo va a entender. No, Y por eso en Apocalipsis habla de Babilonia, pero no habla de la ciudad, sino de la religión que se originó en esa ciudad. ¿Sí, Javi? sí, es que justamente si no se entiende eso, pues no se va a tener, o sea, no se va a entender la conexión profética que existe desde ese Babel de Génesis 11, ¿cierto? La Babilonia, que también se habla en el libro del profeta Daniel, y obviamente la Babilonia apocalíptica, ¿cierto? Que es ya los pecados de Babilonia que se han apilado realmente como una torre los símiles que pueden existir ahí entre lo que hicieron esos hombres en esa época en Génesis, ¿cierto? El relato del Génesis y lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Pero es importante tener hablándolo en términos ingeniería, la base, ¿sí? La base para poder construir la torre. Si no tienes la base de entender para dónde es que va esto y por qué queremos llegar a entender digamos, estos conceptos de la nueva torre de Babel, que es la tecnología del control global o la globalización, que en últimas es la hegemonía cultural y la globalización sin Dios, justamente, y con el libre pensamiento de mucha gente alrededor del mundo. Y pues obviamente ahí esto viene, digamos, en esencia con lo que llamaría uno la preparación del camino del anticristo, ¿no? O sea, lo que viene después de eso y lo que, digamos, lo que llegaría hasta el final, ¿no? Que vendrían siendo las señales del anticristo y de los tiempos del fin. Pero para eso tendría uno que tener en cuenta, pues realmente esas similitudes y por qué nosotros queremos entregar ese paralelismo entre la Babel original, ¿cierto? Que era el desafío directo hacia Dios, la ingenuidad al mismo tiempo, o sea, la arrogancia del ser humano, ¿cierto? Una unidad sin trascendencia, porque eran todos unidos, pero como dándole para adelante, ¿no? O sea, no tenían como un propósito, pero pues realmente un propósito que no estaba, o sea, Dios no estaba por ahí, ¿no? Y el orgullo que pues que eso, digamos, tipificaba frente al Babel moderno, ¿no? Que tiene que ver justamente con el humanismo secular, radical, el culto de la tecnología, de lo que estamos viendo hoy en día, la globalización sin Dios
y por supuesto el orgullo científico, ¿no? Porque es que ahí también viene una parte de que es que somos científicos, ya pusimos el Hubble, el James Webb, ya estamos haciendo un montón de cosas que eh, digamos, de lo que mencionamos en apartados anteriores, en episodios anteriores relacionados con el tema del Génesis, ¿se acuerdan de lo de Lucifer, que nosotros hablábamos de ese tema? Ese mismo paralelismo hay que tenerlo presente y hay que tener esa base de lo que está mencionando David justamente. Sí, sí, Javi, eso es correcto. Y bueno, voy a hacer un último comentario para darle paso a Lois, y es el siguiente. Yo les dije hace un momento que esto es como la Biblia es como una película. Usted no puede entender el final si no entendió el principio. Y es que vea, ¿dónde aparece Babilonia por primera vez? En Génesis. ¿Dónde vuelve a aparecer? En la mitad de la Biblia, en Daniel. ¿Y dónde vuelve a aparecer? Al final, en Apocalipsis. Tenemos que ir del comienzo hasta llegar al final para entender todo el contexto de lo que está ocurriendo. Entonces yo los invito a leer, a escudriñar sus Biblias para que podamos comprender que Babilonia no era solo una ciudad, no era solo una torre, sino que es también una religión. Lois. Hola, sí, muy buena intervención, magistral, como siempre, Juan David. Bueno, hay un libro que me gustaría recomendar. Es difícil conseguirlo en físico. Posiblemente lo puedan encontrar en formato PDF. Yo lo tengo en físico, pero pues ahora no lo puedo mostrar porque está por ahí guardado. Pero el próximo programa les voy a mostrar el libro en físico. Es un libro clave y le recomiendo a la gente que se lo lea, porque aquí lo importante es ir a las fuentes. Y son Las dos Babilonias de Alexander Hislop. Un super libro, para que quienes nos ven y nos escuchan se den a la tarea de leer ese libro. Muy Ese importante, muy es clave. un muy buen libro y una muy buena recomendación. Las dos Babilonias de Alexander Hislop. Creo que se consigue todavía en Amazon. Bueno, entonces hubo algo interesante lo que nos comentaba el ingeniero Javi, y es que la historia se repite porque, digamos, en esos tiempos antiguos, la humanidad decidió confiar en un liderazgo, ¿sí?, político, económico, religioso, para ser salvados. Y es exactamente lo que estamos viendo hoy en día. La gente confía en los liderazgos políticos y piensan que esos liderazgos los van a salvar, cuando se han olvidado de lo más importante, que es el creador, su creador. Lo han dejado de lado y entonces están más pendientes del político, del líder, ¿sí? Así les pasó a ellos. Nimrod era el salvador, ¿no? Y pues la ignorancia de que con una torre, sí, muy alta, 2581 metros, iban a escapar de los juicios divinos. Hoy ocurre exactamente lo mismo. Vayamos a votar que acá el político nos va a salvar de los juicios divinos, y vemos que la escritura se cumple no solo en Apocalipsis, sino Mateo 24:24, que es lo que estamos viendo hoy en día, y también en Apocalipsis, quinto sello, a Mateo 24:24, que pues no es el tema, pero es conexo al hecho de que ningún liderazgo, ni político, ni religioso, ni tampoco ninguna teoría económica va a salvar a la humanidad. ¿Sí? Entonces el tema de que no, que es que si gana este nos salvamos, pero es imposible, ¿no? Entonces, volviendo ya y centrándonos en el relato bíblico, y digamos tomando en cuenta lo que nos dice Juan David, en el capítulo 11 de Génesis, versículos 1 al 9, encontramos que entonces, en resumen, había, digamos, una unidad, había, digamos, un consenso, ¿sí? En la época podíamos hablar en cierta medida de un globalismo, aunque no estaba poblada toda la tierra, la humanidad se concentra ahí, pero digamos que fue el primer globalismo, ¿sí? Después del diluvio, toda la humanidad hablaba un mismo idioma y vivían ahí reunidos en la llanura de Sinar. El proyecto: decidieron construir una ciudad y una gran torre, una megaestructura cuya cúspide llegue al cielo, para hacerse famosos y evitar que
estar reunidos ahí siempre, o sea, que no se dispersaran. La intención, o sea, este acto que representó un desafío directo a Hashem, al creador. ¿Por qué? Demostraba orgullo y soberbia. Intentar construir una torre que llegara al cielo era una manifestación de arrogancia humana y de querer alcanzar la grandeza y la esfera de lo divino por medios científicos. Desobediencia. El plan de permanecer unidos en un solo lugar contradecía el mandato que Hashem le había dado a Noé y a sus descendientes de fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Génesis capítulo 9 versículo 1. ¿Cuál fue el mandato que le dio, o sea, luego del diluvio, qué le dijo Hashem a Noé? Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. No que se reunieran en una ciudad a hacer torres y bla bla bla, y a elegir un rey y a confiar en liderazgos políticos o religiosos, ¿no? Hay una intervención divina, digamos como bien lo explicaba Juan David, no es que Dios descendió, sino que dijo, bueno, ¿estos qué, no? Están ahí como con su proyecto y sus cosas, ¿no? Dice que nada de lo que se propongan hacerles será imposible, entonces para frustrar el plan humano, Dios confunde su lenguaje para que no pudieran entenderse entre sí. La consecuencia, los constructores al no poder comunicarse, no poder coordinarse, tuvieron que abandonar el proyecto, tuvieron que abandonar la torre, no la terminaron del todo y fueron dispersados por toda la faz de la tierra. Es decir, mal que bien cumplieron Génesis capítulo 9 versículo 1, porque ese fue el mandato original de Dios. Babel, que en hebreo suena como el verbo que significa confundir, ¿no? Entonces, consecuencia del orgullo y la soberbia, la lección principal es la advertencia contra la soberbia humana y el deseo de autosuficiencia, poder y fama, pero separados de Dios. Es decir, yo no tengo nada que ver ahí con, como dicen, ¿no? Yo no soy religioso, pero quiero ser famoso, quiero ser autosuficiente. Entonces la humanidad busca la gloria para sí misma en lugar de para su creador. Origen de las lenguas y las naciones. El relato de la torre nos explica cómo se originaron las múltiples lenguas, o sea, idiomas, culturas y tradiciones. Entonces, ¿por qué la humanidad se dispersó por el mundo? ¿Y de dónde, o sea, cuál es el origen de la diversidad lingüística y cultural? También nos resalta la soberanía de Dios, muestra que Hashem es el que está a cargo de la humanidad, interviene para desbaratar esos planes perversos de los liderazgos políticos humanos o liderazgos religiosos que se oponen a su voluntad, ¿sí? Y al final siempre se va a cumplir el designio del Señor, del Creador. En contraste, digamos, con Pentecostés, en el Nuevo Testamento, el evento de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículos 1 al 13, en Babel, un solo idioma que fue confundido para dispersar la gente. En Pentecostés, la gente de muchas lenguas diferentes pudo entender el mismo mensaje, el Evangelio, por medio del Espíritu Santo. Recordemos que estos son idiomas, ¿no? Cuando hablamos de lenguas es francés, alemán, árabe, castellano, italiano, portugués, no eso de que Rambo salta a la baranda, no, eso no es idioma, eso es otra cosa, ¿no? Son idiomas, ¿no? Para volver a hacer claridad sobre eso, ¿no? Y digamos enfatizando la unidad que se encuentra en Cristo a pesar de las diferencias de idiomas y cultura, ¿no? Interesante ese hecho particular, ¿no? Ese paralelismo entre Babel, donde se confunden las lenguas, digamos, las lenguas de un solo idioma, la gente no se entiende, y en Pentecostés ocurre lo contrario. La gente que hablaba muchas lenguas pudo recibir el Evangelio. Miren qué hermoso la unidad alrededor del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, por eso se llamó Babel, pues allí confundió el Señor todas las lenguas de los hijos de los hombres y desde allí se dispersaron para todas sus ciudades según sus lenguas y naciones. Luego dice que el Señor envió un gran viento a la torre que la tiró por tierra. O sea que la torre finalmente es destruida por intervención de Hashem, el creador, ¿no? El creador tira la torre. Imagínense el viento para derribar esa estructura, ¿no? Tuvo que darse un huracán impresionante, algo sobrenatural definitivamente. Y entonces solo me resta
invitarlos, ¿no? A toda nuestra audiencia, a nuestros espectadores, a que nos sigan en redes y que no se pierdan la segunda parte de este programa, porque todavía hay mucho por compartirles. Bueno, yo no sé si Juan David tenga algo más que agregar, Javi, antes de irnos, si hay algo pendiente. Entonces ahí los dejo con nuestro maestro bíblico para que nos dé nuevamente esa perspectiva bíblica que es tan importante. Juan David, ¿es posible que podamos retomar un poco el tema de los versículos, sobre todo en estas versiones tan maravillosas como Pechita y BTX4? Sí, aprovechemos el tiempo y hacemos algo para concluir con esta primera parte y dejar bien en claro lo que tiene que ver con Babel y con Babilonia. Ustedes saben que la Biblia utiliza un lenguaje metafórico, ¿no? Usa muchos símbolos y muchas cuestiones así para explicarse, ¿no? Entonces, lo que sí quiero que entienda nuestra audiencia es que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se utiliza con frecuencia el término Babel o Babilonia en un sentido metafórico, ¿no? Ya vimos la explicación etimológica del nombre de la ciudad, que es derivado de la raíz verbal hebrea balal, que significa mezclar o confundir, ¿no? Esto pues lo vimos en Génesis capítulo 11 del 1 al 9 y aparece unido a la interpretación de la torre como un símbolo de la ibris humana, ¿sí? Dice que su cima debía llegar hasta el cielo. Y hay digamos que de ahí se deriva una interpretación polémica tanto del nombre del templo de Marduk, que es la Esagila, que quiere decir casa que yergue la cabeza, o como el Sigurat de Etemenanki, que es casa que es el fundamento del cielo y de la tierra. Cuando les hablo de la ibris humana, me hago referencia a lo que es la soberbia y la altivez de Babel, y que fue lo que acarreó su caída y destrucción. Retomando un poco lo que vimos en episodios anteriores, cuando hablamos del Edén de Satanás y la rebelión de Lucifer, si usted lee Isaías capítulo 13 y 14, pues contempla cómo su rey, que en el pasado había brillado como la estrella de la mañana, se hunde en el abismo. Y según Jeremías capítulos 50 y 51, Babel pretendía medirse con Yahvé, aludiendo a la pretensión de Marduk de dominar sobre los restantes dioses. Y pues todo ello desembocó en la aniquilación de Babilonia por la espada hasta quedar convertida en desierto. ¿Por qué es importante saber esto? Porque es que Babilonia es un símbolo de un poder religioso, de un poder político, de un poder militar. Hay un versículo en la Biblia que dice, y la herida de la bestia fue sanada, ¿cierto? Entonces ahí me habla de un imperio, me habla de unas cositas interesantes. Más adelante es posible que logremos como ampliar un poco esto, pero es importante tener estos símbolos claros, ¿no? El Salmo 137 también nos habla de Babilonia. Isaías capítulo 47, donde dice la doncella Babilonia, que había sido señora de los imperios, que finalmente es humillada. Y encontramos también en Apocalipsis que Babilonia pues es un seudónimo de Roma, de la gran ramera. Apocalipsis capítulo 14, capítulos 17, capítulos 18, cuya riqueza y esplendor y poder la convierten en la encarnación de todas las persecuciones contra el Cordero y los santos. Esto me habla de un juicio universal. Hay muchas cosas interesantes y en el próximo programa las vamos a ir aclarando poco a poco. Gracias a todos por su tiempo, gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Así es, David. Sí, justamente la idea es que en esta siguiente parte o en esta segunda parte de este episodio, pues ya entremos un poco digamos, en materia en relación a ya lo que estamos viendo en estas Babel modernas, ¿no? O sea, hablamos justamente del antiguo, o sea, la base era de cómo Génesis y estos relatos bíblicos nos mostraban digamos, ese acercamiento previo a lo que estamos viviendo hoy y las Babel modernas, ¿no? Entonces hay mucha información ahí y seguramente vamos a hacer otros paralelismos justamente en relación a esto y en relación a lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? El camino del anticristo y las siguientes
programas a partir de esto que se van digamos, vamos a desentrañar, que tiene que ver justamente con la marca de la bestia y la gran tribulación, ¿no? Pero digamos que este es el primer paso, ¿no? Para poder llegar y abordar esos temas. Y pues la idea es que en la segunda parte justamente cerremos este para poder ya seguir con lo anterior, ¿no? Con lo nuevo. Bueno, vamos a cerrar con estos datos interesantes, ¿no? Un poquito de ya para cerrar unos últimos datos. Bueno, actualmente, o sea, hablando hoy a 2025, la edificación más alta del mundo es el Burj Khalifa, ubicado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, que tiene 828 metros. En segundo lugar está el Merdeka 118 en Kuala Lumpur, Malasia, con 679 metros. La Torre Shanghái, que queda en Shanghái, China, con 632 metros. Y en la Meca, Arabia, ¿no? El Abad al-Bait, 601 metros. En construcción, o actualmente en construcción, está el Jeddah Tower en Arabia Saudita, en la ciudad de Jeddah, de 167 pisos, que separaron las obras. Iba proyectada a alcanzar 1000 metros. 1000 metros. Acá en Sudamérica está la Gran Torre en Santiago de Chile con 300 metros. La One Tower en Florianópolis, en Brasil, 77 pisos con 290 metros. Y hablando a nivel local acá de nuestro país, en Colombia, la Bacatá Torre Sur Bacatá, en Bogotá, Colombia, 67 pisos con 216 metros. Sí, y esos son buenos datos, Luis, porque si uno mira esas estructuras, y eso me llevó como a la reflexión frente a esa estructura que están haciendo en Arabia Saudita que se llama The Line. ¿Sí la has visto? Es que es 175 kilómetros, es decir, una ciudad de 175 kilómetros con 200 metros de ancho y 500 metros de alta, que no va a tener calles, sino todo va a ser a través, digamos, como con trenes especiales con energías limpias, ¿no? Entonces, ahí es donde uno ve que quién sabe para dónde es que va esto, pero el tema se está moviendo de formas que uno no se imaginaba que se fueran a mover, ¿no? Sí, también, o sea, están construyendo sus torres de Babel a nivel estructural. Hablamos del Burj Khalifa y todas esas edificaciones, pero también hay torres de Babel a nivel político y económico, y de eso vamos a hablar en el próximo programa, porque recordemos que la Torre de Babel era un proyecto que no solamente era estructural, sino también tenía una dimensión política, económica y religiosa, y es exactamente lo que estamos viendo hoy día. Es correcto, señores. Entonces, pues sin más, les agradecemos su espacio, su atención. No olviden seguirnos en nuestras redes, síganos, activen la campanita para recibir las notificaciones, porque vamos a seguir subiendo adicional de estos programas más material interesante. Entonces, pues sin más, nos despedimos y que la pasen súper. Muchas gracias. Chao. Gracias por acompañarnos en otro episodio más de Sky Eagles, el podcast. Si este episodio te impactó, comparte y comenta, porque los temas del cielo también se debaten en la tierra. Suscríbete a nuestro canal, síguenos en nuestras redes, visítanos en skyeagles24.com. No te pierdas el siguiente episodio y recuerda, no comas cuento, come carne.